ahora hacemos una pregunta, nosotros en el espejo, que es como, ¿cómo le interesa a tu merced el cine? ¿Cómo llega al cine? ¿Por qué le gusta el ¿Listo? cine? Sí. Bueno, a mí el cine me gusta porque siento que cuando uno ve una buena película se siente más humano, como que enriquece su vida y su experiencia del mundo, y creo que eso es lo que más me gusta, y cuando puedo hacerlo me encanta eso de poder compartir con los otros, tanto haciéndolo como mostrándole a un público algo que uno siente que tiene una necesidad especial. Claro, ¿dónde estudió su merced o cómo fue, digamos, esa capacitación? Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle. Desde ahí pues empecé como cinéfilo, manejé un cineclub allá y ¿Cómo se luego llama? cine de autor que dirigía Oscar Campo, en lugar a dudas, y luego empecé a trabajar pues en los cortos, en los documentales, haciendo luces, luego empecé a hacer foto y tuve la oportunidad de trabajar con otros cineastas, con Oscar Ruiz Navia, con William Vega, que me permitieron estar en sus proyectos. Entonces ahí he tenido como también mi proceso de Todos han estado desarrollo. acá, ¿no? El Oscar, la Sí, William Silvia, también. y ahora tu merced, ¿no? Que Sí, es como que es un grupo muy unido, que nos apoyamos resto, ellos como que siempre han creído en mí y me tienen en cuenta para sus proyectos, pues, y pues también les debo mucho en mi aprendizaje. cómo tu merced surge la historia, ahí contó algo al inicio, la cuestión familiar, pero cómo esa familia usted la ubica en el contexto, cómo... Bueno, sí, la película nació de un dolor personal. Mamá estaba muerta cuando empecé a escribir y mi papá era como un fantasma, y esa imposibilidad de generar recuerdos me condenó a olvidarlo, así que intenté hacer una película que me permitiera volver a las personas que más amaba. Eh, Trabajé mucho tiempo, pero no lograba como tener unos personajes porque había llenado una casa con mis fantasmas, y fue muy duro como aceptar que todo lo que yo estaba buscando con esa película se había perdido tras ellos. Así que decidí tomar distancia y partiendo de ese dolor personal, como sacar algo bueno de la importancia de los valores familiares y lo difícil que a veces es mantener esos lazos que nos unen con las personas que nos amamos. Wow. Y lo de la cuestión de la caña, o sea, ese contexto, ¿cómo lo escoge? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo... Bueno, como era una película de mis orígenes también están en esta región, y desde muy pequeño, cuando iba con mi papá en el automóvil, veíamos el paisaje separado por una ventana y él, por el tiempo y el espacio, como que él veía lo que era su casa, su escuela, todo, y yo solo veía caña de azúcar. Entonces me di cuenta como que yo también heredé ese sentimiento de pérdida, y quise hablar un poco de esos problemas que se han invisibilizado a los ojos de la historia, que es legitimado por el progreso. Así que quise como hablar de eso en la película, el valor de la tierra y la resistencia de los hombres del campo. Wow. Sí, a la gente le parece que eso es muy lejano, decían ellos. Pero yo creo que es una condición del momento actual, o sea, porque de igual manera están los niños aquí no sé, en Bangladesh o en China, y nosotros nos ponemos esa ropa que ellos hacen y tomamos el azúcar de esta gente, entonces la cerca, como que lo que tenemos ahí pero no queremos verlo y su película no lo muestra. Sí, para mí era muy importante hablar de ese arraigo, de esa identidad, como que si yo creo que le llega a tanta gente, así sea no sean de Colombia, es porque en todo lado está como en riesgo la memoria, la identidad y la historia de los pueblos por culpa de ese progreso. Así que yo construí este microcosmos que es la casa, el árbol y el cultivo que representa eso, para reflexionar un poco acerca de ese problema. Claro. Eso se quema al inicio y se quema al final. ¿Cómo es eso de las quemas? Bueno, la caña de azúcar tiene un proceso de maduración de 12 meses, y al final deben quemarlo porque las hojas pues, son como navajas, y si no les tomaría como el triple del tiempo a los cortadores.
Así que por agilizar el proceso, queman todo, pero pues eso tiene sus consecuencias, que es la lluvia de ceniza, las enfermedades, pues. Claro. Y después vuelven y se queman los sobrados o algo así. No, ahí ya se quema la hoja, pueden cortar y recogen todo y vuelven a sembrar, como que y es muy difícil que salga otra cosa ahí, como que ya una tierra que estás para eso. Sí. Los personajes, ¿cómo son? ¿Son actores naturales? ¿Cómo los llamaría su merced? ¿Cómo trabajó con ellos? ¿Por qué no vinieron? Bueno, como la película tiene una carga dramática tan fuerte, yo quise trabajar con actores profesionales, pero en Colombia fue imposible hacerlo, pues porque no encontraba como el casting adecuado, sobre todo porque a mí me interesaba mucho esa verdad del cuerpo, pues como las huellas del trabajo en las manos, el rostro quemado por el sol y los actores que tenemos son un poco estrellas. Así que empezamos a hacer un casting buscando gente de la región. Trabajamos con una actriz profesional, que es Marleida Soto, y el resto todos no habían tenido como experiencia en esto. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar con Fátima Toledo, que es una preparadora de actores muy famosa del Brasil, que hizo la preparación de Ciudad de Dios, Tropa de Élite. Así que un mes antes del rodaje hicimos un trabajo muy fuerte, no ensayar escenas porque ellos no conocían el guión, sino utilizar el método de ella, que es despertar la memoria sensorial que llevamos todos, como es conectarse con los sentimientos que llevamos para que puedan aplicarlo a sus personajes. Bacano. ¿Qué es la enfermedad que tiene uno de los protagonistas? Pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo evoluciona el cuerpo? Bueno, pues hay muchas enfermedades como producto de eso, pero en la película yo no quise nombrarla, como que lo que me interesaba era la destrucción no solo del entorno, sino del cuerpo, y más que del cuerpo, el interior, porque este personaje está enfermo, pero se nota como el cuerpo tiene cierto vigor, pero por dentro está destruido. ¿Y cómo opera eso? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pues hay neumonías, bronquitis, hay pues una que afortunadamente no ha llegado a Colombia, que es una enfermedad renal muy fuerte que sufren los corteros, que sí los mata de una, pero es algo muy común, pues, como este tipo de enfermedades, y por eso han prohibido también estas quemas cerca a los lugares donde hay mucha población. Claro. ¿Vos cómo es la reacción aquí de la gente? ¿Es como una especie de bofetada de realidad que uno siente? ¿Cómo lo sentiste acá? Y a mí, pues como colombiano, uno se indigna, ¿no? Que eso pase, ¿no? Sí, la gente reacciona como en todo lado, como que les da mucha tristeza, como una historia muy cruel, pero marcada por una poesía de cierta manera, como que no está contada de una forma tan real, sino que es como el mito en sí de lo que sucede en ese lugar. Y las reacciones han sido muy chéveres, pues como que la gente ha valorado mucho y también haber descubierto eso, porque a veces me dicen que nunca habían visto esa parte de Colombia ni nada. ¿Será que va a tener problemas con los ingenieros azucareros? No hay intento de censura, digamos, no le han dicho para Pues yo me imagino, tiene mucho poder. Igual nos complicaron mucho el rodaje. Ellos son los dueños de la tierra y no querían que se mostraran los procesos, no querían que se mostraran los trabajadores, entonces siempre están como, sí, esperen el permiso, esperen, al final no podemos. Y nos tocó con sindicatos de trabajadores, como pedirles permiso, pero entonces era algo que me decían, mañana puedes grabar en tal finca, queda 3 horas de donde te estás quedando, y tenía que llegar yo a ver cuál era la locación y grabar así, pues como adaptarme rápido. Wow, pero pues qué chimba, porque pues se logra... Sí, pues como que yo creo que lo importante era no dejarse como silenciar, pues yo quería mostrar eso, para mí era muy importante. Claro. El caballo, el sueño, ese Sí. momento, ¿qué simboliza que hay allí detrás? Bueno, yo quería como hacer una conexión cuando él encuentra esta foto, como que uno no lo entiende al principio, como que
pero es una huella de ese pasado que en la película como que se va enfrentando por medio de epifanías, de sueños, y cuando él tiene este sueño, ya el hijo no está, como que su ancla al pasado, que este caballo sale disparado de la casa, quería como manejar ahí una relación, pero yo creo que también es algo que está muy abierto a la interpretación, porque siempre la gente nota cosas distintas. ¿Y por qué nunca baja un pajarito a comer fruta? Es bonito, cuando baja la ceniza del día. No, pues nunca lo logramos, pero fue algo muy lindo en la película, como que no aparecieran los pájaros, que estén presentes, pero no, ya no hacen parte de este entorno, de este lugar, como que le da más fuerza, porque en la película siempre todo llega tarde, todo se pierde, todo eso, y creo que los pájaros marcan mucho eso, como esa presencia que ya no está ahí. Sí, el tipo que la presentó al inicio dijo que era poética y política. ¿Vos qué pensás de eso? Pues que todo es político, ¿no? Y también de alguna manera todo puede ser poesía. Pero... Sí, yo creo que es muy política por el tema que maneja, como por lo que está mostrando, pero como que yo trabajé mucho con el equipo en lograr esa parte poética, como que no me interesaba, como te dije, construir una película donde el realismo fuera como la forma, sino que me interesaba más apuntar a los sentimientos que a los acontecimientos. Era como una forma de sentir y vivir más ese momento. Pues. Me gustaría saber qué tiene en mente, que tiene dos cortos, que me gustaría verlos, ¿cómo va? No, pues yo ahora llego a Colombia a terminar el sonido de los cortos, aunque estrené primero la película que los cortos, pero está bien, como que fueron mis primeros trabajos y también estoy muy... ¿Cómo se llaman? ¿De qué van? Se llama, el primero que hice, pero vamos a mover un poquito porque estoy enterrado. Listo. Bueno, el primer corto que hice se llama Los Pasos del Agua. Lo hice pues yo solo con 4 o 5 amigos y yo puse un dinero, grabamos 3 días y es acerca de unos pescadores que sacan un muerto del río, pero ese muerto no es como un cadáver ahí tirado en la playa, sino que es una presencia, una huella palpable de la violencia que vivimos en nuestro país. Y mientras estos personajes tratan de darle un entierro digno, que los llevan a la selva a enterrarlo, como que el muerto despierta y empieza a redescubrir su mirada del mundo. Y es como, al final pues, están cavando, encuentran otro muerto y es como mejor que tirarlo al río otra vez y que la vida siga viviendo. Y el otro se llama La Campana. Se ganó el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y es un tema que me interesaba mucho, era como el silencio de Dios. Entonces, como en un pueblo hubo una masacre y a un campesino viejo le tocó enterrar a los muertos y perdió su fe en Dios y está postrado en una cama, pues quiere morir. Así que la esposa va donde el cura y le dice que la única manera de salvarlo es llevando el sonido de la campana, que es una referencia plástica y sonora de la palabra, el llamado de Dios. Así que emprenden este viaje por la sabana con la campana y es como ese viaje físico también es una metáfora del viaje espiritual que ellos emprenden, de ver si pueden salvar el alma de este señor. Andrés Rubio, Más o menos, sí. De último es como una descripción de tu película, para que el público, digamos, la vea, contarle así a la gente de qué va tu película. Bueno, La Tierra y la Sombra es una película que muestra los últimos días de una familia que intenta reparar los frágiles lazos que los unen antes de tener que separarse por culpa del poder avasallador del progreso que los rodea. Porque es una película que rescata los valores familiares, pero también lo difícil que es mantenernos unidos a las personas que amamos, porque los sentimientos son muy violentos a veces. Y también es una película que habla de
del valor y la resistencia de nuestros hombres del campo, pues como todo lo que está en riesgo por culpa de la fatalidad del progreso y el olvido. Bien, saludo en Espejo Canal Capital. ¿Acaban? Bueno, un saludo al Espejo de Canal Capital. Yo soy César Acevedo, director de La Tierra y la Sombra. Sigan por ahí. Muchas gracias. A vos.